quieres aprender todo sobre las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron creadas, cómo fueron utilizadas, mi libro Átomo como arma es para ti, ¿vale? Está a la venta en WeClap y también en Amazon, pero si quieres tu copia autografiada, solo mándame un correo aquí con tu código postal para que pueda calcular el envío. El polémico, siempre polémico, mariscal de campo Sir Bernard Montgomery. ¿Será que lo era? ¿Autista? Eso es lo que vamos a discutir hoy. Para quien aún no está plenamente familiarizado, Bernard Montgomery fue la figura más importante de Inglaterra, del Reino Unido, del Imperio Británico en la Segunda Guerra Mundial. Claro que puedes decir que es Churchill, el propio Churchill, pero yo lo estoy diciendo. Entre los militares británicos, sin lugar a dudas, Bernard Montgomery es una especie de ícono indiscutible de las Fuerzas Armadas británicas. Y no existe ningún tipo de biografía, de análisis personal, de carrera o de vida de Bernard Montgomery que no esté extremadamente involucrado en la dificultad, en la excentricidad, en el carácter difícil de la personalidad de Bernard Montgomery. Muchas veces era considerado insoportable por las personas que trabajaban con él, que vivían con él, que estaban bajo su mando. Recuerda bien esa palabra, insoportable, porque te voy a describir aquí en este video una secuencia de acciones, una secuencia de características psicológicas de Bernard Montgomery que muchas veces, en muchas biografías militares, especialmente aquellas escritas todavía en la inmediata posguerra, en los años 50, 60, 70, cuando Montgomery aún estaba vivo, que tratan esas características meramente como particularidades de excentricidad. Muchos personajes históricos fueron tratados así. Y hoy en día tienen sus personalidades, sus figuras reinterpretadas, reelaboradas y reanalizadas, basados en estudios médicos y estudios psiquiátricos, que atribuyen a estas personas algunas condiciones que solo recientemente la ciencia ha convertido en un diagnóstico. El hecho es que Bernard Montgomery solo era considerado una persona con la que se podía trabajar, alguien con quien era posible colaborar porque tenía una especie de filtro. Ese filtro era su jefe de Estado Mayor, el general Sir Francis o Fred de Guingamp. Fred de Guingamp era la persona que canalizaba todas las comunicaciones de los colegas de Montgomery, de sus superiores, hacia él, y transformaba sus órdenes en órdenes ejecutables para sus subordinados y también para sus colegas, ¿verdad? En el Estado Mayor General del Comando Aliado. De hecho, ya hice un video aquí que si quieres verlo está apareciendo justo aquí ahora, sobre toda esa relación de Montgomery con sus colegas y cómo su personalidad realmente era difícil, ¿no? ¿Verdad? Era considerado una persona irascible por Eisenhower, por Patton, por el propio Churchill y varios otros altos comandantes aliados. Pero te confieso que cuando hice ese video, yo desconocía el documento que me obligó a hacer este video que estás viendo ahora. Sí. Entonces, este video ahora está basado en la hipótesis de que Bernard Montgomery sufría de una condición conocida como síndrome de Asperger, ¿cierto? El síndrome de Asperger era un diagnóstico, y ya voy a entrar en detalles sobre eso, era un diagnóstico basado en el trabajo de un psiquiatra austriaco llamado Hans Asperger o Asperger, ¿sí? Su nombre original, ¿por qué? Porque él era austriaco y curiosamente era médico de la Wehrmacht. Él fue militar durante la Segunda Guerra como oficial médico de la Wehrmacht, Hans Asperger. Y en 1944 ese psiquiatra publicó un trabajo en el que analizó a algunos niños bajo su tutela. Allí, y esos niños presentaban serias dificultades de empatía, dificultades para mantener amistades, para mantener un diálogo. En fin, eran problemas sociales que afectaban el comportamiento general de esos niños. Y él notó que eso era una tendencia en ciertos individuos. Por lo tanto, el síndrome de Asperger, que fue formalmente adoptado por la Organización Mundial de la Salud,
como un diagnóstico válido en 1993. Este síndrome simbolizaba ese tipo de individuo que tiene dificultad para mantener el diálogo y las relaciones sociales, intereses restringidos o hiperfocos, hábitos repetitivos también. Solo que en 2022 la medicina descartó ese diagnóstico de síndrome de Asperger y colocó todo ese diagnóstico dentro del espectro autista, del autismo. Por lo tanto, hoy ya no podemos académicamente decir que cierto individuo, cierto niño o adulto sufre de una condición. Todos esos diagnósticos fueron transferidos al espectro leve del autismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la base de este video de hoy es este artículo de 2000. Fíjense bien, ya es un artículo de 26 años, en el cual el psiquiatra islandés, el doctor Michael Fitzgerald, examina la siguiente cuestión. ¿El mariscal de campo Bernard Montgomery o Montgomery de Alamein tenía el síndrome de Asperger? O sea, ¿será que el mariscal de campo Bernard Montgomery, también conocido como Montgomery of Alamein, Montgomery de Alamein, ¿verdad? ¿El vizconde Montgomery de Alamein sufría del síndrome de Asperger? Entonces, este artículo, un artículo bastante corto, de hecho, lo voy a dejar enlazado en la descripción de este video aquí, para que lo analices. Ahí él analiza profesionalmente, ¿verdad?, dentro del campo de la medicina, de la psiquiatría, todos los aspectos asociados a la incidencia de Asperger. Entonces, si seguimos linealmente de acuerdo con lo que el artículo nos muestra, la primera característica del síndrome de Asperger hoy en día, del autismo leve, ¿ok? Yo voy a empezar a tratarlo como autismo leve. La herencia es algo que realmente tiene una alta incidencia de transmisión de padre a hijo. Y Bernard Montgomery, que nació el 17 de noviembre de 1887, tenía parientes cercanos que mostraban características similares a las de él. ¿Cuáles eran las características de Montgomery en su infancia y juventud? Se le consideraba un niño distraído e inmaduro tanto emocional como intelectualmente. Los efectos del autismo son más notorios en la infancia, ¿verdad? Y de alguna manera se alivian en la etapa adulta. Entonces, Montgomery, cuando era joven, cuando era niño, tenía limitaciones intelectuales. Él tenía limitaciones emocionales e intelectuales. Él era considerado la oveja negra de la familia. Tú sabes muy bien lo que significa ese término. Él era un niño problemático y rechazado. Y él también era extremadamente individualista y rígido, inflexible en sus opiniones y pensamientos. Y en la escuela él era lo que puedes esperar, ¿verdad? De este conjunto de características que estoy mencionando aquí. Tenía dificultades para relacionarse con sus compañeros, dificultades para relacionarse con los profesores también. Extremadamente rígido en sus posturas, desafiaba a muchos profesores a hacerle cambiar de opinión. Por lo tanto, era un niño, un joven difícil en la escuela, ¿verdad? ¿Y qué hay de los parientes de Montgomery? Tenía un tío llamado Samuel Montgomery, y ese tío para su época era considerado excéntrico. Y él vivía ya como un adulto de 40 o 50 años, vivía con sus hermanas, sus dos hermanas que eran solteras. Así que vivía junto con ellas. Y este tipo, Samuel Montgomery, llegó a construirse una carreta, una especie de coche pequeño, estrecho, para que él pudiera andar solo, sin nunca darle aventón a nadie. Porque tú sabes muy bien, ¿verdad? En una carroza de tamaño tradicional hay espacio para uno más y la gente pide aventón. Y normalmente tú, como buen miembro de la sociedad, puedes dar aventón. Él deliberadamente construyó una carroza más angosta para no dar aventón a nadie, ¿verdad? Y Samuel Montgomery también era considerado inaccesible, vivía muy encerrado, irascible, muy difícil de mantener una conversación o, ¿no?, de intentar entenderlo, ¿no?, con él. Y también misógino, prefiriendo, como dicen los biógrafos, a los hombres antes que a las mujeres. Bernard Montgomery también tenía un abuelo materno llamado Frederick Farrar.
y el abuelo materno de Montgomery, él era un sujeto extremadamente tímido, reservado y simplista al extremo, ¿verdad? Ese tipo que tenía posturas de todo o nada y, para él, todo se explicaba de manera muy simplista. Ese tipo, él tenía una fe inquebrantable en su propio juicio. Nunca pensaba que estaba equivocado. Él vivía bastante aislado dentro de casa y pasaba las noches. Después se notó que era un comportamiento compulsivo de quedarse corrigiendo exámenes. Entonces, esas características de los parientes cercanos de Montgomery hacen que él marque ahí, mira, marque una casilla del diagnóstico de autismo. Qué enseñanza, qué padre, lo que claramente no existía en su época, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra actualidad aquí. Entonces, marca la primera casilla de la herencia, ¿ok? Segundo, el segundo aspecto que tiene que ser analizado es la limitación en las interacciones sociales del individuo, ¿ok? Y Montgomery, él era reconocido por aislarse en su cuartel general. Él tenía su propia caravana ahí, ¿verdad? Su caravana, que era su dormitorio, y su cuartel general. Y él era conocido por aislarse ahí dentro y no le gustaba la presencia de nadie ahí dentro, ¿verdad? Montgomery era bastante difícil de trabajar porque no leía los documentos que le enviaban. Y él tampoco aceptaba, no comprendía, no aceptaba, no asimilaba las críticas que le hacían a él y a su estilo de mando, a su comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, eso queda claro en la tensión que se instaló entre Montgomery y Churchill cuando Churchill le dio su primer gran mando a Montgomery, ¿verdad? Que fue el mando del octavo ejército británico allá en Egipto en 1942. Churchill era conocido por influir realmente en las decisiones de sus comandantes en el campo de batalla, y Montgomery fue un sujeto que rompió con esa tradición simplemente ignorando por completo los telegramas de Churchill, porque Churchill enviaba telegramas constantes a Montgomery exigiendo acción de Montgomery en el desierto, que de agosto de 1942 hasta octubre, cerca de 90 días, casi 90 días, ¿verdad? Montgomery no actuó de ninguna manera para cumplir las órdenes de Churchill. Entonces él ignoró todo completamente, no respondía a las comunicaciones del primer ministro, hasta que Churchill se sintió obligado a ir personalmente al norte de África para poder verificar el estado de las cosas. Y Montgomery simplemente le respondió que estaba esperando a que llegara la cantidad adecuada de material de Estados Unidos para iniciar la ofensiva, ¿verdad? En otro momento, Montgomery estaba notando, cuando ya era jefe del Estado Mayor Imperial, en la posguerra inmediata, él estaba en una celebración, en una ceremonia, con una mesa muy grande de periodistas frente a él. Y uno de esos periodistas era ciego, y todos sabían que el tipo era ciego. Montgomery entonces empezó a hablar, solo que las personas no estaban prestando atención. Creo que ese fue el caso. Y alguien le pidió que repitiera lo que estaba diciendo. ¿Qué dijo él? Dijo: sé que uno de ustedes es ciego. Lo que no sabía era que el resto aquí era sordo. Sordo también. La secretaria personal de Dwight Eisenhower, Kay Somerby, acompañó a Eisenhower durante toda su etapa de mando allá en Inglaterra, en el Supremo Comando Aliado en Inglaterra. Ella se refería a Montgomery, cuando Montgomery iba a reuniones con Eisenhower y ella estaba presente. Ella se refería a Montgomery como ese hombrecito. Idiota misógino, ese hombrecito idiota misógino. Era el tipo de reacción que Montgomery causaba en las mujeres en esa época. Pero curiosamente, esa falta de tacto, esa falta de comprensión y limitación en las interacciones sociales fue lo que llevó a Montgomery a la notoriedad social en primer lugar. ¿Por qué? Porque en 1940, cuando él se integró a la Fuerza Expedicionaria Británica como comandante de división, creo yo, y él vio que el mando de la Fuerza Expedicionaria Británica simplemente actuaba de manera débil o no reaccionaba ante la ofensiva alemana. Cuando la Fuerza Expedicionaria fue retirada de Francia desde Dunkerque,
Cuando él llegó a Inglaterra, Montgomery destiló odio sobre Lord Gort, el comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, y sobre los comandantes generales de la Fuerza Expedicionaria. Simplemente los hacía pedazos como profesionales, como hombres, mostrando lo inadecuados que fueron en Francia. Y esa insubordinación de Montgomery, que podría haberle costado caro, en realidad resultó útil. ¿Por qué? Porque Churchill necesitaba en ese momento justamente invertir la polaridad y crear nuevos héroes, nuevos nombres para el ejército británico. Y Montgomery, con esa carta pública de repudio al liderazgo de Lord Gort, se transformó justamente en lo que él necesitaba. No. Entonces podemos decir que así, esa casilla de la limitación en interacciones sociales puede ser marcada para el diagnóstico de autismo leve. Entonces, después de eso tenemos los hábitos o la rutina rígida del individuo. Hábitos o rutina rígida. Montgomery tenía por costumbre dormir religiosamente a las 9:30 de la noche todos los días, sin importar la situación ni lo que estuviera pasando en ese momento. Él era considerado un general inflexible, no cambiaba de opinión y tampoco podía aprovechar oportunidades que se le presentaban. Él seguía muy bien una especie de calendario, seguía muy bien un itinerario, pero si surgía una oportunidad para ser aprovechada, él no podía aprovechar esa oportunidad. Existía una especie de ceguera respecto a las oportunidades que Montgomery no podía aprovechar. Ejemplos de eso. En 1942, en noviembre de 1942, a principios de noviembre, cuando de repente las líneas del eje fueron rotas en el norte del frente de El Alamein, Montgomery no pudo perseguir a Rommel, que estaba derrotado, ¿verdad? Con solo la mitad de sus fuerzas y con muy poco combustible. No pudo perseguir a Rommel por el desierto y permitió que Rommel huyera a Libia y, de hecho, se apoderara de la línea Merritt. Dejó que montara una resistencia que duró varios meses más. Una fuerza que estaba derrotada, esencialmente. En Sicilia, Montgomery no logró desviarse ni un instante de la línea del monte Etna y de la carretera hacia el norte, rumbo a Messina, mientras que Patton, al ver que el bloqueo estaba justo frente a él, rodeó la isla y terminó llegando a Messina antes que Montgomery. Y allá en la invasión de Normandía, Montgomery debía capturar Caen el primer día. Él sufrió un contraataque blindado y vio que el golpe sorpresa para tomar la ciudad ya no sería posible. Y él insistió en asaltos frontales contra Caen durante aproximadamente 6 semanas, causando un número gigantesco de bajas, provocando un choque directo contra fuerzas blindadas alemanas y también causando un repudio que dura hasta hoy entre los ciudadanos de la ciudad de Caen. Y en cuanto a su mando, por último, también tenemos la negativa de Montgomery de tomar el estuario del río Escalda para poder poner en funcionamiento el puerto de Amberes. Amberes es un puerto muy grande, todo lo que los aliados necesitaban en cuestión de logística, solo que es un puerto que está en la cabecera de un estuario. Y el estuario del río Escalda, compuesto por varias islas, estaba en manos de los alemanes, o sea, ningún barco aliado podía entrar al puerto de Amberes mientras el estuario estuviera en manos de los alemanes. ¿Y qué pasó? Montgomery estaba completamente enfocado en entrar a Alemania por encima de la línea Sigfrido, burlar la línea Sigfrido por territorio neoholandés. Y él ignoró por completo las súplicas de Eisenhower para limpiar el estuario del Escalda hasta que fue literalmente obligado a hacerlo. Y eso retrasó bastante la logística aliada, creando una vulnerabilidad que resultó en el estancamiento de las Ardenas a principios de diciembre, mediados de diciembre. Ahora tenemos, después de marcar esa casilla de los hábitos de la rutina rígida, tenemos el hiperfoco de Montgomery. Montgomery tenía un hiperfoco muy claro que era el militarismo, que era su carrera militar. Eso era lo que él vivía, en lo que trabajaba.
Solo que Montgomery era reconocido como un inútil fuera de eso. No podías hablar con Montgomery de nada que no fuera eso. Por eso mismo reforzamos ese aspecto de las dificultades con las interacciones sociales. Montgomery, por ejemplo, históricamente es comparado con otro oficial británico que es el general Alan Brooke. Alan Brooke era un oficial mucho más fácil de tratar. Alan Brooke era el jefe del Estado Mayor Imperial de Churchill. Era mucho más fácil de tratar. Él realmente podía mantener conversaciones, podía conversar socialmente. Era una persona sumamente agradable para tener cerca, a diferencia de Montgomery, muy diferente de Montgomery. Montgomery también solo veía la línea del frente bajo su mando como un frente estrecho. Tendía a querer enfocar toda su atención en una sola idea. Solo entendía que había una sola salida para el problema. Y eso lo podemos observar en la insistencia de Montgomery, en su confianza inquebrantable. En su plan, la llamada Operación Market Garden, ¿en qué resultó? Resultó en el mayor desastre de la carrera de Montgomery. En una derrota que provocó la paralización de la línea del frente aliada en el último trimestre del año. En Europa, de nuevo, creó las condiciones para el contraataque alemán en las Ardenas. Entonces, la Operación Market Garden, hoy finalmente considerada por la mayoría de los historiadores como una derrota aliada. No existe esa charla barata del propio Montgomery de que el plan fue 90%, fue 90% correcto. Fue una victoria al 90%, no lo fue. Fue una derrota clara. El plan no se cumplió. Causó la muerte de 20,000 ciudadanos holandeses por hambre al final de ese año. Ahora no recuerdo si fueron 20,000 o 200,000 muertes. Puede que incluso sea un número mayor, porque hablamos de muertes por hambre. El hambre debilita el sistema inmunológico, lo que favorece las enfermedades. Entonces bien podrían ser 200,000 personas muertas por culpa de la Operación Market Garden y su fracaso. Entonces, otro punto ahí. Aquí tenemos un aspecto que es el uso de la comunicación no verbal. Bastante obvio. Y que Montgomery, de acuerdo con el Dr. Fitzgerald aquí, vemos un reflejo en él de esa característica, que es justamente el uso de la boina. Esa boina con dos insignias, que está fuera del reglamento, y que recuerdo haber visto en documentales antiguos de la BBC la gente elogiando eso como una forma. Un claro ejercicio de establecimiento de una identidad personal, que era el marketing personal de Montgomery. El uso de dos insignias, y esas dos insignias usadas ahí fuera de reglamento, significaba que Montgomery estaba desafiando abiertamente la orden militar, amigo. ¿Te imaginas hoy en el ejército brasileño? Tú que sirves, que ya serviste, no sé. ¿Te imaginas ponerte dos insignias en tu boina y usar eso permanentemente? Y si eres un general, por ejemplo, ¿qué transmite eso al resto de la tropa? Transmite que eres especial, que te consideras especial, que te consideras intocable. Solo que en el escenario de 1942, Montgomery era intocable, porque Churchill necesitaba la figura de Montgomery, porque eso resonaba bien con la población, con el público. ¿Entiendes? Y también las comunicaciones no verbales de Montgomery reflejan apatía. Él tenía una apatía clara, una apatía hacia todo lo que lo rodeaba. Muchas personas relatan que estar cerca de Montgomery era casi como estar cerca de un monje, de tan inmutable que era su expresión ante cualquier noticia que le dieras, fuera buena o mala. Su expresión no cambiaba. Que él siempre se quedaba mirando, con una mirada apática. Entonces, otra casilla marcada. Luego pasamos a los problemas del habla y a los problemas de coordinación motora, que también son aspectos que deben ser verificados para el diagnóstico de autismo leve. En el caso de Montgomery, que sepamos, él nunca presentó ese tipo de problemas.
ni problemas de habla, y tampoco problemas motores. ¿De acuerdo? Entonces eso no se observó. Por último, de acuerdo con el Dr. Fitzgerald, existe el criterio de la personalidad anancástica. Personalidad anancástica. La persona que no puede, tiene miedo de cambiar la situación. Es una personalidad que demuestra una preocupación muy grande por la perfección, una preocupación muy grande por el control, y por lo tanto, él no puede actuar, porque todo tiene que estar muy perfecto, todo tiene que estar muy alineado para que él actúe. Y Montgomery, varias veces, lo ha demostrado. Mostró dificultades para iniciar batallas en El Alamein, en la propia línea Mares, en Sicilia, en Italia, en Normandía. Y por último, allí en el río Escalda, en la desembocadura del río Escalda, en el norte de Europa. Entonces, él estaba muy preocupado con los números, con los calendarios, con los itinerarios. Entonces, viste que Montgomery, él solo reaccionó en el Alamein a partir del momento en que él vio que la cantidad de armas, munición y soldados que tenía alcanzó la cifra que él había preestablecido. Él no actuó antes. Está bien. Él trabajaba sin límites. Digamos así. Él tenía un horario rígido para dormir, pero no distinguía fines de semana, feriados ni nada de eso. Digamos que una persona, sí, que tuviera una condición psiquiátrica considerada normal, también le daría valor a las actividades placenteras, ¿verdad? A lo lúdico. Y Montgomery tenía una dificultad muy grande de cambiar el chip del trabajo a lo lúdico. Por fin, Montgomery quería que todos que trabajaran a su alrededor, incluso Fred de Gingham, ¿verdad?, su jefe de Estado Mayor, se adaptaran a su rutina, se adaptaran a ese tipo de vida, ese tipo de visión, ¿verdad?, del mundo, visión de las cosas. De manera que ya te estoy dando un spoiler aquí del final del artículo. El doctor Michael Fitzgerald es él diagnostica Montgomery en 2000. ¿Cómo? No diagnostica porque creo que médicamente no puedes diagnosticar a una persona que ya murió y vivió en una época anterior al diagnóstico. Pero él dice que basado en los registros históricos, Bernard Montgomery seriamente podría ser un candidato al síndrome de Asperger. Asperger. Solo que desde 2022 ya no decimos síndrome de Asperger, decimos autismo leve. Por lo tanto, nuestra conclusión en 2026 es que este especialista químico es uno de los mayores especialistas en autismo en el mundo, Michael Fitzgerald. Él concluye que hay suficientes evidencias o bastante indicativas de que Bernard Montgomery era, en realidad, una persona con autismo. Ahora dime tú, ¿ya sabías que Montgomery podría sí haber sido una persona con autismo leve? Y eso explica, en tu opinión, el comportamiento, las acciones y las opiniones de otros sobre él. Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia. Un abrazo de la Sala de Guerra.